En la oscuridad, donde nadie debería estar, entidades aterradoras han sido captadas en cámara, sombras que se mueven solas, figuras espectrales que aparecen y desaparecen sin explicación. Hoy conocerás 5 casos escalofriantes de presencias paranormales registradas en video, incluyendo al Charro Negro, una aparición maldita que pocos han vivido para contar. Prepárate. Esto te dejará sin aliento. Número 1. El video que estás por ver fue publicado el 8 de febrero de 2023 y muestra algo realmente inquietante. Fue captado en Zapote de Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, y muchos creen que se trata de una aparición del Charro Negro, aunque esta leyenda suele asociarse más con México. Las imágenes provienen de una cámara de vigilancia apuntando hacia una carretera. Al principio, todo parece normal. Un toro aparece en escena. Pero segundos después, una figura sombría emerge de la oscuridad. Un equino espectral camina lentamente con un jinete de aspecto etéreo sobre su lomo, hasta que ambos se desvanecen en la penumbra. Si dudas del video, mira la reacción del toro. El animal también parece notar la presencia de aquel ser maligno, deteniéndose como si sintiera su energía. Desde su difusión, este metraje ha causado furor en Internet. Muchos aseguran que se trata de la prueba definitiva de la existencia del Charro Negro, mientras que otros buscan una explicación lógica. Ahora dime, ¿qué crees que fue lo que se capturó esa noche? Número 2. El siguiente video me fue compartido por Luis Jaramillo, quien nos relata la aterradora experiencia de un velador en las oficinas de una empresa. Era a altas horas de la madrugada cuando el guardia comenzó a escuchar voces provenientes del segundo piso, justo desde la oficina principal. Intrigado y con el teléfono en mano, decidió grabarlo todo mientras subía para investigar. Lo que encontró allí dentro se convertiría en la experiencia más escalofriante de su vida como vigilante nocturno. Presta mucha atención a lo que verás a continuación. A medida que el guardia avanzaba, un inquietante rostro apareció en el fondo de la oficina, observándolo desde las sombras. Sin embargo, cada vez que dirigía la luz de su linterna hacia esa zona, la figura se desvanecía, como si se ocultara de su vista. Se dice que este tipo de apariciones suelen estar relacionadas con sucesos trágicos ocurridos en el pasado. Según testimonios de empleados, años atrás, una persona perdió la vida en circunstancias misteriosas dentro de estas instalaciones. Desde entonces, los reportes de sombras furtivas, susurros inexplicables y presencias aterradoras han sido constantes entre el personal nocturno. Lo más perturbador de este caso es que el rostro captado en el video no solo parece observar al velador, sino que su expresión refleja un dolor profundo, una angustia indescriptible, como si intentara comunicar un mensaje desde el más allá. Número 3. El siguiente video que estás por ver es igualmente inquietante. Se trata de la grabación de Antonio y sus compañeros, trabajadores en un tramo de las vías del Tren Maya, en Quintana Roo, México. Lo que presenciaron aquella noche les llenó de miedo y desconcierto.
Era de madrugada cuando en medio de una inspección de rutina se adentraron en los túneles. La oscuridad envolvía el lugar, pero de pronto, a lo lejos, notaron la presencia de una extraña silueta. Algo estaba allí, inmóvil, observándolos. Cabe destacar que la altura de estas estructuras es de más de 3 metros. Toma en cuenta este dato, porque lo que verás a continuación te hará sentir un escalofrío que recorrerá tu espalda. Presta mucha atención. Oye, vi una persona por allá. Somos los únicos. No, somos los únicos aquí. Venga, ¿qué es eso, güey? Madre. ¡Épale! ¿Quién anda ahí? Por ahí. No, es que yo no la alcanzo a ver. No la alcanzo a ver. ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¡Hey! ¿Quién anda ahí? ¿Lo alcanzas a ver? Mira ahí. ¡Épale! Vámonos de aquí, güey. A ver. Háblale por radio. Habla por radio, seguridad. Luciérnaga. Aquella silueta era enorme. Teniendo en cuenta que la estructura mide más de 3 metros de altura, lo que sea que estaba frente a los trabajadores desafiaba toda lógica. Era algo grande, imponente, imposible de ignorar. Entre los relatos de los habitantes de la zona, existe la leyenda de una criatura que encaja a la perfección con lo poco que se logró capturar en video. Una presencia oscura, de gran estatura, que se mueve entre las sombras de la selva. Los lugareños la conocen como el Cincinito. Te voy a hablar del Cincinito, una criatura ahora del sur de México y de Centroamérica. A la distancia tiene una apariencia humana, pero si te acercas es una aberración llena de pelambres, que más que un ser humano parece un simio gigante. Tiene filosas garras y la cabeza en dirección opuesta al resto de su cuerpo. Tiene ojos redondos y brillantes que son capaces de enfermar. Es muy difícil seguirlo o darle caza, pues sus pies también están volteados al revés. Entonces confunde a sus perseguidores, pues sus huellas van en sentido contrario a los pasos que diera cualquier hombre. Dicen que la bestia es capaz de hablar, pero prefiere emitir chillidos y bramidos que aterrorizan a cualquiera. ¿Será posible que lo que estaba frente a estos trabajadores fuera la presencia de esta legendaria criatura? Tan solo imagina que así lo fuera, que tú mismo estuvieras en su lugar, en medio de la oscuridad, con esa figura imponente observándote desde las sombras. ¿Qué harías? ¿Correrías o te quedarías paralizado por el terror? Número 4. El caso que estás por escuchar es perturbador. Le ocurrió a Josh, un hombre estadounidense, quien jamás imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó de manera sutil, pequeños ruidos en la noche, un crujido más fuerte de lo normal, la sensación inquietante de no estar solo, pero con el tiempo aquello se intensificó. Cada noche, al acostarse, escuchaba pasos al otro lado de la puerta. Primero eran leves, pero luego eran claros y pesados, como si alguien estuviera parado justo allí, esperando. Cansado del miedo y decidido a enfrentar lo que fuera que habitaba en su casa, Josh tomó una decisión insensata: jugar a la Ouija. Él pensó que podría comunicarse con lo que fuera que estuviera acechándolo,
pero la realidad fue mucho peor. Apenas apoyó los dedos sobre la planchette, el aire de la habitación se volvió gélido. La sensación era sofocante, asfixiante, como si algo estuviera observándolo de cerca. Y entonces, sin previo aviso, el tablero respondió. Lo que sucedió después, Josh nunca podrá olvidarlo. Temo decirte que, como era de esperarse, desde que usó la Ouija, algo comenzó a manifestarse. Al principio fueron ruidos, luego susurros, después sombras deslizándose en la oscuridad, hasta que una noche lo vio, muy atentos. Escuché algo moviéndose en la cocina. Parecía que todo venía del sótano. Esa madrugada, tras escuchar pasos resonando en la oscuridad, Josh tomó su celular y comenzó a grabar. No vio nada en el momento, pero al revisar la grabación, descubrió el horror. ¿Lo logras ver a la primera? Muy atentos. Algo estaba allí abajo, algo que parecía esperarlo en la penumbra. Todo indicaba que aquella presencia quería atraer a Josh, hacerlo bajar, pero él no lo hizo. Sin embargo, lo peor estaba por venir, porque aquella cosa se estaba acercando. Y esta vez, Josh fue testigo de algo verdaderamente escalofriante. Algo me despertó. Una silueta cruzó rápidamente frente a su habitación. Cuando salió a revisar, no había nada. Pero lo peor aún estaba por venir, porque lo que captó en su última grabación fue tan aterrador que lo obligó a abandonar la casa para siempre. Muy atentos. Escuché un ruido afuera y empecé a grabar. Un rostro pálido lo acechaba desde el otro lado del vidrio, inmóvil, silencioso, observándolo. Ahora, imagina por un momento, ¿qué pasaría si esto te hubiera ocurrido a ti? Si, sin saberlo, algo te ha estado observando en la oscuridad, quizá mientras duermes, y nunca te has dado cuenta. Número 5. La siguiente grabación fue compartida por Jack, un joven estadounidense. Todo comenzó con extraños golpes en su departamento, sonidos secos, inquietantes, imposibles de ubicar. No había nadie más allí, o al menos eso creía. Okay, so it's like almost 6 in the morning, and Savannah's already gone to work, but I've been hearing this tapping noise for like the last 20 minutes. That's the air conditioner. It's not what I'm hearing. It sounds like someone's tapping with their finger. You hear that? You hear that? Quizá a simple vista no notaste nada extraño, pero en cuestión de segundos, cuando Jack gira la cámara, una silueta aparece en la habitación. Un destello de presencia, una sombra fugaz, y luego desaparece. Jack comenzó a temer que no se trataba de cualquier entidad, sino de algo mucho peor, una impostora,
algo que podía imitar a las personas, algo que ya no solo lo acechaba a él, sino también a su pareja. Hey, so I know some of you don't believe me, but I've been starting to get goosebumps and the hair on the back of my neck is starting to... What the hell?! What happened? Jack y su pareja no tardaron en darse cuenta de que aquello no se iría fácilmente. Sombras que parecían jugar con su mente, figuras que desafiaban la realidad, como si algo quisiera quebrar su cordura. Pero lo peor era cuando esas manifestaciones tomaban forma humana. A veces parecía haber alguien más en la casa, una presencia, observándolos desde la oscuridad. Los alrededores de tu casa. You look tired. Yeah, kinda. Tonight was a long night. It was. Why are you filming me? You just look really good right now. I do think we're a pretty attractive couple. Don't you think? Yeah, definitely. Oh my god. What? Did you see something? Algunos les advirtieron: busquen un sacerdote, bendigan la casa, escapen cuanto antes, porque si decidían quedarse, aquello solo se volvería más aterrador. Día tras día, la presencia se hacía más fuerte, más agresiva, hasta que finalmente se dejó ver por completo.